Hola a todos, espero estén muy bien. Hoy continuamos con The Werewolf. The Annals of Fate Volumen 1. Si les está gustando la narración, me gustaría que se pudieran suscribirse y también darle like y activar la campanita, se los agradecería mucho. Sin más retrasos, continuamos. Apresuradamente, se exigía a todos los creyentes que peregrinaran al menos a uno cada 2 años. Runeimp tiene una población de unos 3000 habitantes y casi el 40% de ellos es parte de la orden. Son unas buenas 1200 personas sí, y la mitad de ellos necesitan hacer una peregrinación este año, respondió Fan con una expresión preocupada. Simpaticé totalmente. Me rasqué el cuello y sopesé las posibilidades. Si los dejamos ir, un centenar o más de civiles normales podrían fácilmente intentar entrar en el grupo para escapar. No olvides que podría haber espías mezclados en el grupo cuando vuelvan. ¿O sí? No pensé en eso. Fan vio la mirada de preocupación en mi rostro y dijo, supongo que tendremos que prohibirlo, ¿no? Sí. Pero me gustaría evitar restringir sus prácticas religiosas si es posible. Tomé una decisión, y me puse de pie. Había aprendido muy bien en mi vida pasada cuánto conflicto y derramamiento de sangre podían hacer de la religión. Pídele a la Virreina que reúna aquí a todos los líderes de todas las religiones de la ciudad. ¿A todos? Los ojos de Fan se abrieron con sorpresa. Asentí con firmeza. La orden de Sonnenlicht, la iglesia de Monstral, incluso aquellos que dirigen cultos paganos como esperaba. La reunión tuvo un inicio muy incómodo. Todos me miraron con cautela al entrar a la sala de audiencias. El primero en entrar fue el obispo de la orden de Sonnenlicht. El líder espiritual de casi la mitad de la población de la ciudad. Después fue la medium líder de la iglesia Monstral. Alrededor del 20% de la ciudad la buscaba para que los conectara con Dios. Por último, los chamanes que dirigían cultos más pequeños de adoración a la naturaleza o animismo. Debido a que esta era una ciudad comercial, había más religiones representadas aquí que en otros lugares. Incluso había algunas personas que adoraban a los hombres lobo. A diferencia de los demás, rompieron a llorar cuando me vieron. No me importaba que se emocionaran, pero preferiría que no me adoraran. Una vez que todos estuvieron reunidos, el obispo de la orden de Sonnenlicht se puso de pie, con sus majestuosas túnicas rozando el suelo. Era de mediana edad, pero tenía la complexión de un luchador. Mi nombre es Juit, sirvo como obispo de esta ciudad para la orden de Sonnenlicht. Usted es el comandante del ejército demoníaco, Lord Veig, ¿verdad? Así es. Soy el vicecomandante del tercer regimiento del ejército demoníaco, Veig, lo dije con un tono digno y puse la petición que él había enviado sobre la mesa frente a mí. He leído tu petición. Antes de darte mi respuesta, hay algo que deseo decirles a todos los líderes religiosos de esta ciudad. Es por esta razón que los he reunido aquí. ¿Puedo tener un momento de su tiempo? El obispo asintió. Siempre y cuando nos dé su respuesta después. Él está sorprendentemente calmado. Cuando leí la petición, tuve la impresión de que todos estos tipos eran fanáticos religiosos, pero este obispo parecía bastante razonable. Viendo que tenía la atención de todos, decidí pasar al tema principal. Así es como el tercer regimiento del señor demonio ha decidido manejar el asunto de la religión dentro de Runeid. Las expresiones de todos se pusieron rígidas. Bueno, todos menos los adoradores de hombres lobo, que se aferraban a cada una de mis palabras. No, en serio, dejen de adorarme. Evité mirarlos a los ojos y continué. Respetaremos su libertad religiosa y les permitiremos practicar libremente su fe dentro de la ciudad como lo han hecho hasta ahora. Sonreí y todos los líderes religiosos suspiraron aliviados. Algunos de ellos incluso me devolvieron la sonrisa. Vaya, ahora no es el momento para esto. Aún necesito advertirles. Sin embargo, las siguientes 3 cosas están prohibidas. En primer lugar, bajo ninguna circunstancia deben tomar acciones hostiles contra ningún miembro del ejército demoníaco. Cualquier acto de este tipo será visto como un intento de rebelión y un insulto a la majestuosidad del señor demonio. Dicho eso, no tenemos ninguna intención de forzarlos a adorar a nuestro señor. Todo lo que pido es que respeten nuestra autoridad. Barrí la habitación con mi mirada. Nadie parecía encontrar desagradable mi primera regla. En segundo lugar, deben seguir las leyes de Runeid. Mientras yo gobierne, la ley secular prevalece sobre la ley religiosa. Una vez más, nadie expresó ningún descontento. Aunque si alguien no estuviera contento con mis edictos, ellos probablemente lo discutirían con airía de todos modos. Pero el tercer edicto era el más importante. Y por último, no permitiré ningún acto de persecución contra aquellos de otras religiones.
Si desean que su religión sea respetada, entonces deben respetar las otras religiones. Sorprendentemente, el obispo parecía el menos sorprendido por esta proclamación. Debido a que la orden de Sonnenlicht tenía el mayor número de seguidores, había una gran presión para convertir a la gente. No solo porque eran la mayoría, sino también por la fuerza con la que imponían su religión a los demás. Sin embargo, los mismos misioneros creían que estaban haciendo el bien, así que pensé que el obispo protestaría contra este edicto. Especialmente desde su perspectiva, probablemente parecía que yo estaba favoreciendo a las otras religiones sobre la suya. Nuestro ejército no tiene ningún interés en convertir a la fuerza a ninguno de ustedes, ni permitiremos que ninguna otra religión convierta a otros por la fuerza. Así como nosotros adoramos al señor demonio, los ciudadanos de Reunite serán libres de rendir culto a quien quieran. Los adoradores de hombres lobo rompieron a llorar, pero los ignoré. Naturalmente, el obispo no parecía muy feliz, pero su reacción fue más suave de lo que esperaba. Después de todo, les había prohibido efectivamente hacer proselitismo. Por eso decidí tirarles un hueso. Le sonreí al obispo y dije, sin embargo, respetaremos los principios de los creyentes de Sonnenlicht y les permitiremos realizar sus peregrinaciones. Como estamos en tiempos de guerra, se establecerán ciertas restricciones sobre cuántos pueden viajar y hacia dónde pueden ir, pero todo se hará de acuerdo con las leyes de Reunite para tiempos de guerra. ¿Tienes alguna objeción? Él rápidamente pintó su ceño fruncido con una sonrisa y se inclinó. Le agradezco humildemente su magnanimidad. No esperaba que nos permitiera tanta libertad, es muy astuto. Todavía sonriendo, continué. Todo lo que pido es que no incites a una rebelión, jajaja, pero por supuesto Yuit se rió y esta vez había una verdadera calidez humana detrás de eso. Sin embargo, todavía no confiaba en él completamente. Era alguien a quien definitivamente tendría que vigilar en el futuro. Solo había llamado a todos aquí para explicar mis decretos, por lo que la reunión terminó una vez que lo hice. Los otros líderes habían tenido algunas peticiones propias, pero me había adelantado a la mayoría al permitir que todos tuvieran libertad de expresión. Mientras los otros líderes se retiraban, la medium de la iglesia monstral se acercó a mí. Por su aspecto, ella tenía unos 30 y tantos años. A diferencia de Yuit, que había venido vestido con túnicas ostentosas, la medium vestía ropa civil sencilla. Lord Veiga, tiene mi gratitud. En nombre de todos los seguidores de Monstral, le agradezco su generosidad. Ella se inclinó profundamente. Aunque no lo dijo abiertamente, era obvio que sus seguidores habían sido acosados por Yuit antes. Sin esperar una respuesta, ella continuó, yo y todos mis seguidores lo apoyaremos sinceramente, Lord Veiga. Sin embargo, por favor entienda que nuestro apoyo no se extiende al ejército del señor demonio en su conjunto. Si bien trabajar para el ejército del señor demonio podría haber sido un paso demasiado lejos, parecía que estaban dispuestos a ayudarme personalmente al menos. Gracias. Los preceptos de Monstral de respetar la individualidad y alcanzar la iluminación a través de un estudio diligente son bastante respetables, en mi opinión. Lamentablemente, no puedo darle ningún trato preferencial a tu religión, pero prometo que continuaré tratándolos lo más justamente posible. Nunca pensé que me encontraría hablando como un político. Por otra parte, creo que técnicamente soy un político ahora. Estas fueron todas las palabras de aliento que pude darle en este momento. La medium de Monstral asintió con una sonrisa y me tendió la mano. La tomé. Ahora que lo pienso, esta es probablemente la primera vez que un hombre lobo y un humano se dan la mano. Lord Veiga, si alguna vez necesita ayuda, no dude en llamarme. Usaré mi magia para ayudarlo, por muy inexperta que sea. ¿Eres una maga? Aún sonriendo, dijo, mis disculpas por mi presentación tardía. Soy Mitty, la directora de la Academia de Astrología de Reunite. Para ser honesto, prefería la iglesia de Monstral sobre las otras religiones. Debido a que sus enseñanzas enfatizaban el individualismo, la iluminación a través del conocimiento y una política general de no interferencia, la mayoría de sus miembros eran artesanos y magos. Aunque eran pocos, eran muy influyentes. Por supuesto, todavía estaban en una posición delicada porque eran la minoría, pero aún así no era prudente convertirlos en enemigos. Muchas gracias, Lady Mitty. Yo también me dedico a las artes mágicas, así que me encantaría tener la oportunidad de seguir hablando contigo en el futuro. Espero con ansias nuestra asociación como hombre lobo. Mi especialidad era la magia de fortalecimiento corporal. La mayoría de los humanos, sin embargo, tenían una afinidad por la magia de clarividencia, magia que permite ver el pasado o el futuro.
Si tuviera que adivinar, era probablemente porque era una naturaleza humana estar obsesionado con la adivinación. Debido a sus ansiedades y esperanzas para el futuro, naturalmente tendían a la clarividencia. Esta reunión resultó más fructífera de lo que esperaba. Medité mientras me dirigía a mi habitación. Sin embargo, no tuve tiempo para descansar. Había muchas otras cosas que tenía que hacer para mantener la incomodidad de la población al mínimo. Y todo tenía que hacerse antes de que apareciera el ejército de Meraldía en mi puerta. Las 10.000 monedas de plata que el señor demonio me había regalado resultaron ser más útiles de lo que había previsto. En primer lugar, me permitió ofrecer un alojamiento decente para mis equipos caninos. Le pedí a Iria que anunciara que estaba buscando comprar casas antiguas y posadas sin usar y casi todos los que vivían cerca de la mansión de la virreina se apresuraron a ofrecerme sus propiedades. Bueno, esta área se ha convertido en la base del ejército demoníaco ahora. Puedo ver por qué tantos de los residentes ricos querrían mudarse a Iria, me informó con una sonrisa preocupada. ¿Te gustaría mudarte a un lugar más tranquilo también? Soy la virreina de esta ciudad, así que no abandonaré esta mansión. Es mi deber asegurarme de que cumplas las promesas que me hiciste, que gobernadora tan recta. Para evitar futuras quejas, me aseguré de comprar todas las propiedades a un valor superior al de mercado. Con esto, finalmente pude dejar que mi ejército canino entrara en la ciudad también. Sir Veig, muchas gracias por encontrarnos un lugar donde quedarnos. ¡Qué casa tan increíble! Y hasta nos estás dando monedas de plata. Esas monedas son para pagar las cuentas. No las conviertan en otra cosa. Ahora que había metido a esos caninos sobreexcitados en sus nuevos corrales, finalmente podía cerrar la puerta principal. Eso solo hizo maravillas por la seguridad de la ciudad. Los caballeros no muertos de mi maestra habrían aterrorizado a los ciudadanos si los hubiera dejado entrar en la ciudad, así que los mantuve a la espera en el bosque cercano. Desafortunadamente, el bosque estaba al oeste. Si Meraldía iba a lanzar un ataque, vendría del norte. Lo que significaba que no obtendríamos ninguna advertencia previa. Por cierto, el bosque en el que se escondían era el mismo que usamos para lanzar nuestro ataque sorpresa. Era lo suficientemente denso como para que nadie pudiera ver a los guerreros no muertos, incluso desde las murallas de la ciudad. Debido a que eran no muertos, no necesitaban hacer fogatas que pudieran ser vistas desde la distancia, ni se cansaban. Hasta que les diera nuevas órdenes, se mantendrían como estatuas dentro del bosque. Alojar a todos me costó un total de 3.000 monedas de plata. Sabía que costaría mucho alojar cómodamente a 256 personas, pero el golpe a mis arcas aún duele. Todo lo que quedaba ahora era el costo de manutención para alimentar a todos. En este mundo, un día de comidas vale alrededor de 2 monedas de plata. Con eso, una persona promedio podría comer hasta saciarse. Dependiendo de la ubicación, el valor de una sola moneda de plata pasaba de un par de miles de yenes a 10.000 yenes. Mary, la anciana que dirigía la tienda de comestibles, era la que actualmente manejaba nuestras finanzas. Fui a preguntarle cuánto tiempo podríamos mantener a todos alimentados con nuestros fondos actuales. Ya sabes cómo somos, nosotros los hombres lobo comemos como ogros. Nos está costando 300 monedas de plata al día pagar la comida. ¿Estás bromeando? Eso significaba que estaríamos sin dinero en menos de 30 días. ¿Debo pedirle al señor demonio más dinero? No, esa no es una buena idea. En realidad, el ejército demoníaco no tenía mucho dinero para empezar. Los demonios realmente no usaban la moneda humana. Incluso cuando saqueaban asentamientos humanos, estaban más interesados en saquear comida y ropa que dinero. Si no tengo otras opciones, volveré a donde el señor demonio para pedirle dinero, pero por ahora veamos qué puedo hacer por mi cuenta. Esta podría terminar siendo la primera prueba real de mi capacidad para gobernar. Los que no trabajan, no comen. Me dirigí a los 200 caninos reunidos frente a mí. Una vez que reparen el sistema de drenaje, todos ustedes trabajarán en los campos. Estaríamos emplazados en Ryunate por bastante tiempo. Lo que significaba que necesitábamos encontrar una solución a largo plazo para nuestros costos de alimentos. Este es un trabajo importante, ya que necesitamos una fuente de ingresos para pagar los alimentos. Entiendo que algunos de ustedes puedan estar insatisfechos con trabajos forzados, pero, para mi sorpresa, los ojos de los caninos comenzaron a brillar. Uno de ellos dio un paso al frente y dijo con voz entusiasta: «Déjanoslo a nosotros, Sir Beit. Trabajaremos duro para cumplir con nuestros deberes».
Muy bien, están mucho más entusiasmados con esto de lo que pensaba. Todos respondieron a la vez, eso es porque amamos cavar hoyos. Bueno, supongo que son perros. Puede que hayamos sido conquistadores, pero hasta ahora también éramos gorrones. Al menos con esto, no tendríamos que recurrir al saqueo. Lo último que quería era que los ciudadanos trabajaran en contra de nosotros cuando finalmente llegara el ejército de Meraldía. Por esa razón, era imperativo que nos ganáramos su buena voluntad. No ser odiado no era suficiente. Necesitábamos que fueran felices bajo nuestro gobierno. ¿Quieres que nos ocupemos de los ladrones? Los hermanos Garney se quejaron de su nuevo cargo, pero su insatisfacción era la menor de mis preocupaciones. La guarnición de la ciudad no cooperará con nosotros, lo que significa que tareas mundanas como estas son nuestro trabajo ahora. Si quieren, pueden maltratarlos un poco, pero no los maten. Estás pidiendo mucho, Veiga, el hermano menor murmuró infelizmente. Si la ciudad cae en la anarquía debido a nuestra llegada, seremos el hazmerreír. Quiero que la gente hable de una vida mucho mejor ahora que el ejército demoníaco tiene el control y no al revés. Si hacen un buen trabajo, les daré raciones extra de carne. ¿Demonios? ¿Sí? Lo haremos. Gracias a Dios que eran tan fáciles de manejar. Los días siguientes me mantuvieron tan ocupado que apenas pude recuperar el aliento. Debido a nuestra repentina invasión, los viajeros que pasaban por la ciudad habían quedado atrapados aquí. Además de eso, todavía tenía que tratar con los peregrinos de Sonnenlicht. No quería dejar que nadie que había visto nuestras tácticas de primera mano saliera de la ciudad. No todavía, al menos. Sin otra opción, hice una declaración manifestando que los guerreros más despiadados del ejército demoníaco siguen luchando en las regiones cercanas, por lo que, por la seguridad de los ciudadanos, a nadie se le permitirá salir de las puertas por un tiempo. A los creyentes que necesitaban ir en peregrinación se les concedió un indulto especial religioso para tiempos de guerra firmado conjuntamente por Airia y Yuit. Había una serie de otras leyes que debían revisarse y negociaciones con los gremios comerciales que debían resolverse, pero gracias a la virreina y a la ayuda de todos los líderes religiosos, pude terminar todo. En la sociedad humana, la mayoría de las cosas no podían resolverse por la fuerza. Sin embargo, gracias a este enfoque menos violento, Ryuneit pudo volver a la normalidad en unos días. La ciudad había perdido algo de su vigor porque el comercio todavía estaba detenido, pero tendríamos que vivir con eso por un tiempo más. Sir Veiga, tengo un informe de la guarnición de la puerta. Hay un grupo que se acerca a la ciudad desde el sur. Un mensajero canino corrió hacia mí, respirando entrecortadamente. Dejé de firmar el documento en mis manos y me volví hacia el canino con cara de Shiva. ¿A qué huelen? Como nosotros, señor. Sonreí. Están aquí. Finalmente conseguí lo único que necesitaba: una ciudad comercial para sobrevivir. Comerciantes. ¿Eres el comandante de esta unidad, Veiga? Una canina con cara de beagle me preguntó cuando llegué a la puerta principal. Asentí. Sí, ese soy yo. Vicecomandante del tercer regimiento del señor demonio, Veigt. Supongo que técnicamente soy el que está a cargo aquí. Extendí mi mano, la canina la agarró en un firme apretón de manos. Mi nombre es Q. Es un placer conocerte. Tienes mi agradecimiento por mantener a mi hermano a salvo. Zoe es un excelente soldado. Es tranquilizador tenerlo en mi escuadrón. Zoe era uno de los jóvenes caninos que habían servido como parte de mi cuerpo de mensajeros durante el asalto. Tampoco había mentido cuando dije que era un excelente soldado. En algún momento, quería promocionarlo a un puesto de mando dentro del escuadrón canino. El hecho de que su hermana mayor hubiera venido también no era una coincidencia. Sabía desde el principio que necesitaría traer mercaderes después de capturar la ciudad, así que había ido a la asociación de comerciantes caninos antes de la operación. Cuando oí que la hermana mayor de Zoe era una de sus mercaderes, pensé que podría pedirles que la enviaran. Las negociaciones se desarrollaron sin problemas. Los caninos aprovecharon la oportunidad para comerciar con humanos. Sus únicas demandas habían sido que el ejército demoníaco garantizara su seguridad. Detrás de ella, los mercaderes de Q estaban descargando su cargamento. Parecía que habían traído todo aquí en carromatos. Impresionante, considerando cuánto habían traído. ¿Qué mercancías trajeron? Tasajos de ciervo, adornos de cuernos tallados, parqué y nuestras famosas piezas de plata. Q hinchó el pecho con orgullo. La mayoría son artesanías, pero la calidad es muy superior a lo que los artesanos humanos pueden hacer, así que estoy segura de que se venderán. Los caninos tenían manos más pequeñas y más diestras que los humanos.
Además, el acolchado natural sobre sus dedos los hacía perfectamente adecuados para la artesanía. Por el bien de las reglas, ordené a mis soldados caninos que inspeccionaran las mercancías. Revisen el cargamento. Si encuentro a alguien aceptando sobornos para permitir el paso de mercancías de contrabando, haré que se arrepientan, sí, señor. Un canino con la cara de un perro salchicha comenzó a organizar la inspección. Los productos de fuera de Meraldía eran raros aquí. Más aún cuando se trata de productos demoníacos. Es casi seguro que los mercaderes de Reunite se morirían por tenerlos en sus manos. Eso me recuerda. Casi me olvido de mi otro favor. Oye, Q, sí, jefe. Q estaba en medio de sobornar a uno de mis soldados con un trozo de carne seca, pero ella se giró sin pestañear. No me molesté en reprenderla y en cambio le pregunté, estoy buscando comprar carbón, azufre y salitre. ¿Crees que podrías encontrar algo para mí? No debería ser un gran problema, creo. Pero, ¿qué piensas hacer con todo eso? Sonreí en respuesta. Secreto militar. Ahora que tenía un flujo constante de fondos, ya era hora de que comenzara a desarrollar pólvora. Venía de un mundo de ciencia avanzada, aunque a veces era fácil olvidarlo. Registros oficiales de la Virreinaria. Es con gran sorpresa que yo, Airia Lutaindorf, me encuentro escribiendo este registro. Unos días antes, mi ciudad de Reunite fue atacada por el ejército del señor demonio. Ha pasado más de un año desde que mi padre falleció debido a una enfermedad y el Senado me nombró su sucesor. Si bien los movimientos recientes del ejército demoníaco eran preocupantes, no esperaba que lanzaran un ataque tan repentino contra una ciudad comercial. No pensé que los demonios fueran capaces de entender el valor del comercio. Esa suposición me llevó a ser descuidada. Debido a mi inmadurez e inexperiencia, no pude hacer nada contra el repentino asalto demoníaco. El comandante de este ejército es un hombre lobo de pelaje negro azabache. Desafortunadamente, sé muy poco sobre los hombres lobo, pero supuestamente se convierten en lobos durante la luna llena y atacan a la gente al azar. Además, he oído que solo las armas de plata pueden dañarlos. Según las historias que he leído, los humanos los llevaron a la extinción hace mucho tiempo. Eso es todo lo que sé sobre ellos. Pero como todavía existen, no se puede confiar en el conocimiento que tengo sobre ellos. Especialmente viendo cómo atacaron la ciudad en el medio del día. Cuando su comandante llegó a la mansión, me preparé para la muerte. Pensé que me comería. Pero cuando el hombre lobo negro me quitó el sable de las manos, esto fue lo que dijo: por favor, ríndete y coopera con el ejército demoníaco. Prometió no masacrar innecesariamente a los ciudadanos y me pidió que me rindiera. No tuve más remedio que acceder. Sus hombres lobo habían vencido a los soldados de Reunite sin ningún esfuerzo, no podíamos vencerlos. Pero sorprendentemente, solo 70 hombres habían muerto, y el comandante del ejército demoníaco incluso curó a los que todavía estaban vivos. Mantuvo su promesa de no lastimar a la gente, incluso cuando pensé que le daría un castigo ejemplar a los soldados por no aceptar sus órdenes. Fue un alivio, pero también muy confuso, tanto para mí como para los soldados. Para ser honesta, creo que la política gubernamental del vicecomandante Beit es bastante extraña. Reunió a todos los líderes religiosos de la ciudad solo para decirles que se respetaría la libertad religiosa. Todos habíamos estado esperando que él impusiera su religión a todos, así que esto también fue un alivio y un poco confuso. ¿Cómo le beneficia a él permitirnos tanta libertad? Dicho esto, los ciudadanos están ciertamente felices con su gobierno. Estábamos aterrorizados al principio, pero parece confiable. Lo cual nos ha llevado gradualmente a apoyar el gobierno del ejército demo, no, el gobierno de Beit. Él es completamente diferente a cualquier demonio que haya visto. Al tomar el control de la ciudad, prohibió todo saqueo. Si necesita algo, por supuesto lo tomará, pero solo después de pagar un precio justo por ello. Cuando me dijo que necesitaba espacio para alojar a sus soldados, pensé que me vería obligada a abandonar mi mansión, pero en su lugar fue y compró casas para todos. Esta es la primera vez que veo una fuerza de ocupación tan educada. Es inquietante. De las historias que mi abuelo me contó, parece que la guerra de unificación de Meraldía fue mucho más brutal que esto. Lo más sorprendente, tal vez, es que Beit entiende que esta es una ciudad comercial. Él está trabajando activamente para mantener el orden público, e incluso trajo comerciantes demoníacos para estimular nuestra economía. Naturalmente, nuestros comerciantes fueron cautelosos de tratar con los demonios al principio, pero ahora están más que felices de comerciar por bienes demoníacos. Los caninos son comerciantes justos y honestos.
Además, sus productos son todos de la más alta calidad. No ha habido ningún problema en absoluto. Honestamente me desconcierta. Pero aún así, no bajaré la guardia. Bale sigue siendo un demonio y un subordinado del señor demonio. No debo olvidar que tomó esta ciudad por la fuerza. Sin embargo, parece ser una persona sabia, racional y considerada. Es posible que Ryunate prospere más que nunca bajo su mandato. Pero a pesar de todo eso, hay algo insondable en él. Debo permanecer vigilante. Pero cada vez que veo cuán pacífico es Ryunate, se vuelve un poco más difícil sospechar de él. Y desde que el ejército demoníaco tomó el control, mi propio trabajo se ha vuelto más fácil. De hecho, creo que gobernar la ciudad junto con Bale es casi agradable. Rezo para que Meraldía recupere esta ciudad rápidamente. Antes de que me encuentre aún más encantada por este hombre lobo. Por favor, dense prisa, ha pasado medio mes desde que tomamos Ryunate. Ahora que el comercio estaba fluyendo por la ciudad una vez más, se había convertido en un lugar mucho más animado. Dicho esto, antes de llegar a Mos había sido una encrucijada de múltiples rutas comerciales. Así que no era tan bullicioso como solía ser. Pero a cambio, tenía una nueva oportunidad comercial. ¿Comercio con demonios? ¿Cómo van los negocios? Había ido a la puerta sur para ver cómo estaban los mercaderes caninos. Solo había unas pocas docenas de ellos. Habían abierto unos 10 puestos y la calle estaba llena de más caninos. Bale Fan, que estaba a cargo de la puerta sur, se volvió hacia mí y sonrió. Los negocios van bien. Mira, los caninos me dieron un montón de regalos de plata. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no aceptes sobornos? Suspiré mientras Fan me mostraba su nuevo y brillante juego de collar y anillo de plata. Teniendo en cuenta la mentalidad del demonio promedio, explicar por qué el soborno era malo era una tarea extremadamente difícil. Al final, simplemente me di por vencido. Oye, Veiga, ¿cómo es que los caninos son tan buenos en la orfebrería? Pensé que sus manos hacían que la plata se pudriera, preguntó Fan ociosamente, girando el anillo entre sus dedos. Esos son tonterías inventadas por los humanos porque... Fan inclinó la cabeza en confusión, así que continué mi explicación, porque los artesanos humanos no podían igualar la habilidad de los caninos, así que comenzaron a esparcir rumores desagradables sobre ellos. Por eso, en el pasado, los caninos fueron expulsados de sus ciudades mineras y obligados a esconderse en los bosques. Una historia trágica, realmente. El hecho de que la mayoría de los caninos ni siquiera estaban resentidos con los humanos por la persecución que sufrieron solo los hizo aún más lamentables. De todos modos, necesitaba volver al tema. ¿Las cosas están yendo bien con los mercaderes humanos? Sí, todo está bien. Al principio estaban bastante asustados, pero se acostumbraron a los caninos en muy poco tiempo. Debe ser porque son tan lindos. Tras una inspección más detenida, noté que había algunos humanos mezclados con la multitud de caninos. Todavía parecían un poco nerviosos, pero una vez que comenzaban a negociar los precios, se integraban perfectamente. Compraré tu juego completo de 50 cucharas de plata, ¿no crees que podrías al menos bajar el precio de 5 de ellas? 3 es lo más que puedo aceptar, me lo llevo. Disculpe, señor canino. ¿Pero no crees que un poco de sal marina sería un producto maravilloso para vender en casa? Bueno, a la mayoría de nosotros nos gusta más el azúcar que la sal. Tienes suerte entonces, también tengo mucha azúcar. Aunque te costará, sí, las cosas definitivamente van bien aquí. Aunque podrían no tener mucho valor como luchadores, estaba feliz de haber traído a los caninos conmigo. Vi a Fan babeando mientras miraba algunas de las otras joyas de plata en venta, así que se lo recordé de nuevo por si acaso. Recuerda, si surge una disputa, asegúrate de informarlo al gremio de mercaderes de Ryunate. Nunca, bajo ninguna circunstancia, intentes hacerte cargo del asunto. Sí, aunque su tono era frívolo, sabía que Fan tenía un fuerte sentido de la responsabilidad. Todo estaría bien. Espero. Decidí tomarme un breve descanso y comprarme un par de frutas tropicales que uno de los comerciantes había traído. Mordí una que parecía similar a una piña, pero tenía la pulpa verde. ¿Realmente saben bien? Me gustan. Al menos el canino con cara de Borzoi me miró con curiosidad mientras le pagaba por la fruta. Tenían un aroma maravilloso y no eran demasiado dulces. Me hizo darme cuenta de que la mayoría de las frutas de mi vida anterior tenían demasiada azúcar. Ahora que lo pienso, ni siquiera sé cómo se llama esta piña verde. Mientras meditaba sobre tales cosas, los caninos y los hombres lobo en el mercado de repente comenzaron a alborotarse. ¿Qué está pasando? Mis oídos detectaron la fuente de la perturbación incluso antes de obtener mi respuesta.
Alguien había sonado el silbato para perros de emergencia. 3 silbidos y venían de la puerta norte. Eso significaba un ataque enemigo. Antes de que pudiera comenzar a dar órdenes, Fan se puso a trabajar. Todo el mundo adentro. Cierren las puertas. Tragué la piña y me transformé en el lugar. ¡Guau! Eso hizo que los humanos cercanos entraran en pánico, pero no tenía tiempo para preocuparme por ellos en este momento. Necesitaba estar en esta forma para aullar órdenes. ¡Au! A mi orden de reunirse, todos comenzaron a moverse. Todos reconocieron mi aullido distintivo. Miré a los hombres apostados en la puerta sur y escogí a unos cuantos. Herrick, Monza, Amaam, tomen sus escuadrones y síganme. El resto de ustedes, esperen aquí hasta que dé más órdenes. Protejan a los ciudadanos. A mi orden, los 3 escuadrones que había elegido se transformaron. Aún más personas comenzaron a gritar, pero no había tiempo que perder. Andando. Con 3 escuadrones, un total de 12 hombres lobo, siguiéndome, me dirigí al norte. A medida que avanzábamos por los tejados, escuché algunos otros mensajes aullantes. Enemigo cerca fuerte, parece que realmente estamos bajo ataque. Solo los hombres lobo pueden comunicarse al instante a largas distancias como esta. Sin embargo, debido a lo simples que eran los aullidos, la información más matizada como el tiempo o las conjugaciones verbales no podían ser transmitidas. Por ejemplo, el mensaje que escuché que decía fuerte podría haber significado algo como el enemigo es fuerte, he luchado contra ellos o el enemigo parece fuerte. Por favor, que no hayan comenzado a luchar. Cuando pasé por la mansión de la virreina, me llevé otros 3 escuadrones conmigo. Ahora tenía 24 hombres lobo detrás de mí, casi la mitad de nuestra fuerza total. Cuando llegué a la puerta norte, encontré a los caninos de guardia encogidos de miedo. Sir Veiga, enemigos. Sí, lo entiendo. No tienen que seguir haciendo sonar el silbato. ¿Dónde están? Salté a la torre de vigilancia en los muros. Los otros hombres lobo encontraron sus propios puntos para observar al enemigo. Amaam, el hombre lobo con pelaje marrón oscuro, fue el primero en detectarlos. Venía de una región desértica, por lo que su vista era mejor que la de otros hombres lobo. Comandante. A juzgar por sus estandartes, ese parece ser el ejército de Meraldía. Supongo que vinieron de Tuban. Tuban era la ciudad industrial al norte de Ryunate. Sus arqueros eran supuestamente algunos de los mejores. Sin embargo, esto no tenía sentido. Monza, que tenía una personalidad bastante relajada, inclinó la cabeza casualmente. Pero Tuban no es tan grande, ¿verdad? Y por lo que parece, entre su infantería y caballería tienen alrededor de 400 soldados en total. Tampoco tienen armas de asedio, señaló Herrick, el hijo del herrero. Ryunate era mucho más grande de lo que sugería su población. Unos 400 soldados ni siquiera podrían rodear todos los muros. Tampoco parecían llevar nada para derribar las puertas. Pero a menos que fueran liderados por un loco, no habían venido aquí solo para morir. Si estaban planeando pelear, era porque pensaban que había una manera de ganar con sus números relativamente bajos. Solo podía pensar en un plan posible. Monza, Scuzi, tomen sus unidades y vigilen las puertas. Si alguien intenta algo sospechoso, deténganlo. Entendido. Sí, señor. 8 de mis hombres lobos saltaron a la puerta de abajo. Realmente espero estar equivocado sobre esto, todavía no estaba seguro de que esta fuera la decisión correcta, pero decidí sacar mi carta de triunfo por si acaso. Ordené al resto de mis hombres que estuvieran alerta y comencé a conjurar. Tú que has regresado de la puerta de Gevina, tú que has sido excluido de la puerta de Aurun, he aquí. En mi mano derecha, sostengo el sol helado. Mi cuerpo estaba envuelto en un remolino de mana y mi mano derecha comenzó a brillar con una luz fría. Este era uno de los hechizos más básicos de la nigromancia. Uno que te permitía dar órdenes a los no muertos bajo tu comando. El hechizo en sí mismo era como activar un interruptor con tu mana, por lo que incluso alguien como yo podía usarlo. Levanté mi mano derecha en alto y ordené a los Bene Spears escondidos en el bosque que avanzaran. Movilizar a 2000 soldados no muertos contra un ejército de 400 podría haber sido excesivo. Para ser honesto, quería ocultar su existencia hasta la batalla decisiva con Meraldía. Pero prefiero estar doblemente seguro que contener mis fuerzas y potencialmente permitir que el enemigo entre a la ciudad. Es mejor simplemente permanecer vigilantes y arrasar con ese ejército con todas nuestras fuerzas. Desafortunadamente, el único inconveniente de los soldados no muertos era que eran lentos. Su velocidad máxima era un ritmo de marcha ligeramente rápido. Por eso eran más adecuados para emboscadas.
Como era de esperar, el ejército Meraldía vio los Bene Spears mucho antes de que se acercaran. Sí, no hay forma de que no los notaran a tiempo, el enemigo rompió la formación de marcha y se reformó en líneas de batalla con su caballería a la cabeza. Parecía que planeaban cargar contra la ciudad de una sola vez. ¿En serio van a abandonar su infantería? La infantería también había acelerado el paso, pero aún eran lo suficientemente lentos como para que los Bene Spears los alcanzaran primero. Puedo romper su formación. Mientras miraba acercarse al ejército, Amaham murmuró, tienen alrededor de 50 soldados de caballería, no demasiados entonces. La caballería era cara después de todo. Especialmente los arqueros a caballo. ¿Cuál es el plan, vicecomandante? No creo que los arqueros a caballo solos puedan atravesar las puertas, pero, Amaham hubiera preferido sentarse y mirar, pero negué con la cabeza. Me volví hacia los 16 hombres lobo que todavía estaban en los muros y grité, intercepten a esos arqueros antes de que lleguen a las puertas. Amaham, Od, Slain, Herrick, tomen sus escuadrones y síganme. Los otros hombres lobo me miraron sorprendidos, pero sabían que las órdenes del líder de la manada eran absolutas. Asintieron resueltamente y saltaron de los muros de la ciudad detrás de mí. Aunque los muros tenían una altura de 4 pisos, todos aterrizamos suavemente en el suelo. Todos se agruparon en sus escuadrones de 4 hombres y se prepararon para la batalla. Amaham, Od, Herrick, rodeen al enemigo por la izquierda y flanquéenlos a su derecha. Los arqueros diestros sostenían sus arcos con la mano izquierda. Eso significaba que disparar a su derecha, especialmente a caballo, era difícil. Mis hombres respondieron instantáneamente y salieron corriendo hacia la derecha del enemigo. ¿Y nosotros, jefe? Herrick y su escuadrón me miraron. Después de juzgar la distancia entre nosotros y el enemigo, confirmé con una respuesta, Herrick, tú y tu escuadrón van a ser mis guardaespaldas, ¿entendido, jefe? Te cubriremos la espalda, dijo Herrick con una sonrisa, con su brillante pelaje gris erizado. Los famosos arqueros a caballo de Tuban continuaron galopando hacia nosotros mientras yo daba órdenes y ahora estábamos en su rango de tiro. Sin embargo, ninguno de ellos intentó disparar. No tenía idea de por qué no estaban disparando, pero eso nos dio una oportunidad. Respiré hondo y aullé tan fuerte como pude, conjurando el hechizo en el que era más hábil, Sul Shaker. Pero a esta distancia, incluso un aullido mejorado por mana no tuvo mucho efecto. A corta distancia, Sul Shaker habría dejado a los soldados encogidos de miedo, pero estaban lo suficientemente lejos como para que ni siquiera se espantaran. Debido a la cantidad de resistencia que requería, tampoco era un hechizo que podía conjurar consecutivamente. Necesito ser más cuidadoso sobre cómo lo uso en el futuro. Afortunadamente para mí, estos soldados en particular habían estado montados. Aunque los soldados no se vieron afectados, sus caballos sí. Bajaron el ritmo, sin ganas de acercarse más. Algunos de ellos se asustaron tanto que tiraron a sus jinetes. El repentino cambio de velocidad provocó que algunos jinetes chocaran entre sí y aún más de ellos se cayeron de sus caballos. Su formación era un desastre. Y sabía que los 12 hombres lobo a los que había enviado a dar un rodeo no dejarían pasar esta oportunidad. Ahora bien, supongo que debería ayudar. Comenzaré a conjurar magia de apoyo. Necesito que ustedes me cubran, ¿entendido? No dejaremos que esas flechas se te acerquen. Herrick se colocó protectoramente frente a mí. Los otros 3 en su escuadrón protegieron mis lados. Comencé a inhalar una serie de respiraciones profundas. Con cada una, absorbí algo del mana en el aire. Una vez que reuní suficiente, lo convertí en un hechizo. Oh, luna bañada en sangre, honra a estos enloquecidos guerreros con tu luz. El área circundante se oscureció. Un segundo después, el mana que giraba alrededor del campo de batalla se concentró alrededor de los hombres lobo. Oh, aquí viene. Herrick movió su cola felizmente. El resto de su escuadrón parecía expectante también. Podía sentir el poder surgir dentro de mí también. Una brisa fresca soplaba sobre las llanuras y de repente todos nos sentimos protegidos por algo. Este era otro de los hechizos mágicos de fortalecimiento que dominaba, Blood Moon. Envolvía a todos mis aliados en un velo de mana, ofreciendo cierta protección contra los ataques enemigos. Los 12 hombres lobo que había enviado antes estaban lo suficientemente cerca para que ellos también se vieran afectados. Ahora que mis hechizos se habían aplicado, era hora de que también nos uniéramos a la lucha. Vamos, hombres. Aniquílenlos a todos. Sí, señor. Desde que se unieron al ejército demoníaco, esta fue la primera pelea en la que se les permitió matar con desenfreno. Los hombres lobo temblaron de anticipación. ¡Wow!
¡Uah! Los arqueros meraldianos cayeron en pánico. Los hombres lobo se abalanzaron más rápido que un caballo galopando, apenas dando tiempo a los soldados para contraatacar. La ventaja de tener arqueros a caballo era su mayor movilidad y alcance, pero con sus caballos en pánico, no eran diferentes de la infantería. Y como los arcos cortos eran más adecuados para la arquería a caballo, sus arcos ni siquiera tenían la fuerza del arco largo de un vasallo. Todas sus ventajas habían sido eliminadas. Sin embargo, aún no había que subestimarlos. Esquivé las pocas flechas que se cruzaron en mi camino y corrí hacia el grupo de arqueros. Debido a la velocidad con la que iba y la velocidad con que volaban las flechas, en realidad era una tarea difícil esquivarlas mientras mantenía la velocidad. Aunque salí indemne, uno de los hombres de Herrick fue alcanzado por una flecha y cayó. Algunos miembros del equipo de flanqueo también habían sido alcanzados por las flechas. No se atrevan a morir ahora, por favor. No tuve tiempo de darme la vuelta y ver cómo estaban los demás. Necesitábamos llevar la batalla a un combate cuerpo a cuerpo lo más rápido posible, o aún podríamos ser atacados. ¡Gra! Con un poderoso rugido, me acerqué al arquero más cercano a mí. Mis garras destrozaron su cota de malla y una fuente de sangre brotó de su pecho. Dejó escapar un grito en gárgaras, luego se cayó. Lancé su cuerpo inerte a un lado y me moví hacia el siguiente enemigo. Este tenía una flecha en su mejilla y apuntaba a otro hombre lobo más lejos. No en mi presencia. Salté sobre un caballo que huía y rompí la cuerda de su arco cuando pasé. Mis garras se llevaron algunos de sus dedos y el soldado gritó en agonía. Lo siento, pero ustedes fueron quienes comenzaron esta pelea. Dejé solo al soldado sin dedos y fui a buscar a otro enemigo aún capaz de luchar. Me abrí paso entre las filas enemigas, tumbando enemigos con mis garras. Los arqueros cayeron como moscas, su armadura ligera no los protegió. En poco tiempo, incluso yo me había visto arrastrado por la emoción de la pelea. Entonces, demasiado pronto, todo había terminado. Ningún enemigo quedó en pie. Lo único que quedaba vivo eran unos pocos caballos. Se acabó, jefe Herrick se volvió hacia mí con una sonrisa. Su pelaje estaba cubierto de sangre. Durante toda la pelea, él continuó protegiéndome diligentemente. Fue gracias a él que estaba ileso. Mirando a lo lejos, pude ver que mis Bone Spears habían interceptado a la infantería enemiga. Debido a la abrumadora diferencia en números, fue más una masacre que una batalla. Para ser honesto, hubiera preferido dejarlos escapar, pero no podía permitir que nadie que hubiera visto nuestras formas de hombres lobo se fuera con vida. No quería que nadie informara a Meraldía de nuestra presencia aquí. Incluso sin órdenes, los Bone Spears ganarían la batalla, pero aún así levanté mi brazo derecho y dije, Rodeen los cambiaron de una formación defensiva a una de eliminación. Los Bone Spears formaron muros de soldados para encerrar al enemigo por todos lados. Una vez que habían bloqueado la retaguardia del enemigo, los Bone Spears comenzaron a avanzar. No quedaba ningún lugar donde el ejército meraldiano pudiera huir. Todo lo que quedaba era usar nuestros números superiores y coordinación para reducirlos a polvo. Los sonidos de la batalla continuaron durante unos minutos más, pero finalmente el campo de batalla quedó en completo silencio. Los guerreros esqueletos no dejaron a nadie con vida. Mientras sus enemigos designados continuaran respirando, ellos no se detendrían. Con esto, la primera batalla para defender Ryunate terminó con nuestra aplastante victoria. A pesar de eso, esta batalla me dejó un mal sabor de boca. No me arrepentí de haber elegido no dejar sobrevivientes. Como uno de los comandantes del señor demonio, esa había sido la decisión correcta. Pero eso no significaba que hubiera disfrutado de una eliminación tan brutal. Dicho esto, era obvio por su equipamiento y números que no habían venido a dialogar. Si pudiera haberlos convencido pacíficamente de irse a casa, lo hubiera hecho. Pero incluso si había sido necesario, eso no me impidió estar deprimido por ello. ¿Qué tipo de general tan idiota ordenó un ataque tan imprudente de todos modos? Por nuestro lado, solo tuvimos 3 hombres lobo heridos. Los que habían sido alcanzados por flechas. Los 3 lucharon valientemente. No se preocupen, con mi magia estarán bien en muy poco tiempo, los elogié por su valor mientras curaba sus heridas. Un par de otros hombres lobo habían sufrido pequeños arañazos y golpes, pero estaban bien en su mayor parte. Supongo que debería haberlo esperado de los hombres lobo. Le dejé el resto a Herrick y me apresuré a volver a las puertas de la muralla. Había una cosa que me molestaba sobre este ataque. Comandante Monza me saludó con una expresión preocupada. Parece que mi suposición era correcta. Por aquí.
Encontramos a estos tipos dando vueltas con cuchillos en sus manos. Ella señaló a un grupo de hombres sentados en el suelo. Había cuchillos de plata apilados en el suelo junto a ellos. Sus rostros estaban sangrando y le pregunté tímidamente a Monza, ¿no crees que te pasaste de la raya? Intentaron huir, así que los hice un poco más obedientes. Monza sonrió. Puede que tuviera una personalidad relajada, pero eso también significaba que podía torturar a otros con una sonrisa despreocupada en su rostro. Me volví hacia los hombres y les pregunté, ¿quiénes son ustedes? Los tres se alteraron. Solo vinimos a ver de qué se trataba toda esta conmoción. Sí, todos sus aullidos infernales nos asustaron. Tú eres el que necesita explicarse. ¡Qué tercos! Bien, entonces, ¿por qué llevaban cuchillos? Se callaron. Las leyes de Reunite prohibían a los ciudadanos portar armas. Por supuesto, cuchillos pequeños como esos eran necesarios para cocinar y cosas así, por lo que no era extraño que alguien tuviera uno. Tomé uno de los cuchillos y lo saqué de su vaina bordada de plata. Ya veo, la hoja también estaba hecha de plata, con una flor grabada en la cara plana de la hoja. Trabajo canino, seguro. Todos los otros cuchillos estaban hechos de plata también. La plata era pesada y suave. No era un material adecuado para la fabricación de herramientas. Sin embargo, los humanos tenían la idea errónea de que solo la plata podía dañar a los hombres lobo. A diferencia del rumor de que las manos caninas hacían que la plata se pudriera, este rumor no había sido difundido por la gente. Lo habíamos propagado los hombres lobo. Para convencer a la gente de atacarnos con armas blandas y flexibles. Miré a los hombres e insistí más. ¿Qué estaban intentando hacer? Nadie respondió. Levanté mi voz. Nadie usaría un cuchillo de plata para cocinar o cortar cuerdas. Así que déjenme preguntar de nuevo. ¿Qué estaban tratando de hacer con esto? Hablen. Se quedaron callados, así que les enseñé mis colmillos. Aunque mantuvieron sus expresiones en blanco, pude oler el miedo que se desprendía de su sudor. Finalmente, uno de ellos abrió la boca. Estos cuchillos son nuestros abrecartas. ¿Oh, en serio? Estaban tratando de pasarlos como abrecartas. Bueno, considerando que eran de plata, esa era probablemente la única excusa que sonaba realista. Aún así, nadie se creería esa excusa de mierda. Así que vinieron aquí para ver qué era todo el alboroto, mientras traían sus abrecartas. Sonreí maliciosamente. Los tres se callaron nuevamente. Levanté la vista y dije con una voz lo suficientemente alta como para que los ciudadanos cercanos también pudieran escuchar, averigua quiénes son estos hombres. Una vez que lo hagas, entrégaselos a la virreina. Dejaré que ella decida cómo lidiar con ellos. Quería mostrarle a la gente que le estaba dando la autoridad final a su líder humano. Monza encadenó a los tres hombres y se los llevó. Mientras la veía irse, Scud se me acercó y me preguntó, ¿estás seguro de que fue una buena idea, Veiga? La virreina es humana. ¿Y si es suave con ellos? Mi decisión no pareció gustarle al joven. Para ser honesto, yo tampoco era el más feliz con eso. Fruncí el ceño y le expliqué, no tenemos otra opción. Si comenzamos a ejecutar ciudadanos, no verán con buenos ojos nuestro gobierno. Además, aunque son obviamente sospechosos, no es como si realmente hubieran cometido un crimen. Yo creo que tienes razón, pero Scuddy todavía no estaba satisfecho. No puedo culparlo realmente. Era un demonio, era natural que le pareciese extraño que yo, el vencedor, mostrase tanta consideración por los derrotados. Después de todo, desde su punto de vista, si los ciudadanos se rebelaran, podríamos matarlos a todos. Pero si lo hiciéramos, causaría problemas mucho más adelante. Los humanos son fáciles de complacer. Si los tratas con desprecio, rápidamente te odiarán. Pero, por otro lado, si los tratas bien, te seguirán. Para ser sincero, me gustaría poder ejecutar a esos instigadores también, pero no sería una buena idea si tú lo dices. Todavía no estaba del todo convencido, pero al final seguía siendo un hombre lobo. Si bien no dudó en expresar su desacuerdo, aún seguiría las órdenes de su líder. Déjame estas cosas a mí. Prometo que conseguiremos los mayores logros en esta guerra, sí, señor. Le di a Scud una amistosa palmada en la espalda y finalmente sonrió. En ese momento, se abrió la puerta principal y Herrick regresó con los otros combatientes. Le había pedido antes que examinara el campo de batalla. Encontré algunas cosas raras, jefe. Mira esto. Usaban flechas con punta de plata. Me mostró una de las flechas que el enemigo había estado usando. Me incliné para mirar más de cerca. Como él había dicho, la punta de la flecha era de plata. Herrick golpeó la punta de la flecha con el dedo y dijo con voz disgustada, esta plata fue vertida.
Debieron haber tenido mucha prisa. Parece que derritieron sus monedas de plata para hacer esto. Se nota que no se forjó bien, me puse a pensar por unos segundos. Obviamente estas flechas fueron hechas para luchar contra los hombres lobos y, no hay duda al respecto. La plata es más suave que el hierro. Nunca se usaría para un arma normalmente, lo que significa que Tuban de alguna manera descubrió que los hombres lobos son los que capturaron la ciudad. No lo entiendo. Todo lo que sé es que gracias a que usaron flechas de plata, ninguno de nosotros resultó gravemente herido. Herrick se encogió de hombros. Él realmente era un herrero, de pies a cabeza. El hecho de que la información se hubiera filtrado no era algo de lo que él tuviera que preocuparse. Lamentablemente, yo sí. Crucé los brazos y murmuré, ¿cómo sabe Tuban que los hombres lobo están aquí? Desde que tomamos Ryunate, no habíamos dejado entrar o salir a nadie de la ciudad. Bueno, a excepción de los mercaderes caninos. Pero ellos solo comerciaban en lugares bajo el control del señor demonio, por lo que no había ninguna razón para que alguno de ellos hubiera ido a Tuban. Esto definitivamente es extraño. Mientras miraba la ciudad, sentí una semilla de terror asentarse en la boca de mi estómago. De alguna manera, la información se estaba filtrando. Las puertas principales se abrieron de nuevo y esta vez el escuadrón de Bod entró. Terminé de enterrar a los muertos. Nunca pensé que vería el día en el que realizaría servicios funerarios para humanos. Gracias, Bod podría haber sido un anciano retirado ahora, pero en su juventud había sido un mercenario. Había fingido ser humano y recorrió docenas de campos de batalla. Por cierto, Beit. Hay algo que debes ver. El anciano canoso me tendió un arco. Este es uno de los arcos que el enemigo estaba usando, ¿verdad? Es bastante pequeño, ¿no crees? Bod esbozó una sonrisa y continuó. Los arqueros a caballo tienden a usar arcos cortos, pero este es pequeño incluso para un arco corto. Normalmente no usarías algo así en un campo de batalla abierto. ¿Quieres decir que es para la guerra urbana? En efecto, de acuerdo con la explicación de Bod, estos arcos más pequeños fueron diseñados para ser utilizados en espacios reducidos, como las calles de la ciudad. Carecían de poder, pero eran mucho más maniobrables. Pero son malos para los asedios, ¿verdad? Por supuesto que lo son, muchacho. A juzgar por su equipamiento, parece que estos brutos esperaban pasar a través de la puerta. Eso lo prueba. La única razón por la que atacaron con solo 400 fue porque se les ocurrió un plan para entrar a la ciudad. Pensé en los hombres que Monza había capturado. Había enviado a su escuadrón a las puertas precisamente porque me preocupaba que algo así sucediera. Parecía que había sido la decisión correcta. Es muy probable que el plan del ejército de Tuban haya sido lanzar un ataque sorpresa. Organizaron y equiparon su unidad bajo la suposición de que no habíamos apostado un ejército en los muros. Los 50 arqueros a caballo armados con flechas de plata habrían sido utilizados para mantener a los hombres lobo inmovilizados dentro de la ciudad, mientras los 350 soldados de infantería se hacían con el control de las calles. Por eso enviaron su caballería adelante. Los arqueros debían utilizar su movilidad superior para irrumpir a través de las puertas antes de que tuviéramos tiempo para responder. Dado que, de acuerdo con el plan, sus conspiradores habrían abierto las puertas para ellos. Una vez que estuvieran dentro, harían salir a mis hombres lobo y usarían su movilidad para mantener una distancia considerable mientras les arrojaban flechas. Las amplias calles de una ciudad comercial como Ryunate eran perfectas para maniobras de caballería. Después de que redujeran nuestros números, su infantería inundaría la ciudad. Los caninos se verían superados en número y en desventaja, por lo que en ese punto recuperar Ryunate sería fácil. Eso parecía haber sido la esencia del plan del ejército. Pero la mayoría de sus suposiciones habían resultado ser falsas, por lo que su plan se había desmoronado incluso antes de que comenzara. Quienquiera que fuera el general enemigo, no podría ser muy competente si había ordenado un ataque como este sin antes investigar a fondo. O eso, o las circunstancias lo habían forzado a hacerlo. De haberlo sabido, habría